Pablo. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a la UCC de la Universidad de Córdoba por la invitación. Hace años ya participé en Divulga 3 y la verdad que es un placer siempre participar en todo lo que organiza la Universidad de Córdoba. Bueno, como bien decía Pablo, llevo la comunicación institucional y los proyectos europeos en la Fundación Descubre. La Fundación Descubre es una fundación privada, estamos en vías de ser pública, ojalá pronto, impulsada por la Consejería de Transformación Económica de la Junta, y nuestra principal misión es servir de puente entre la ciencia y la ciudadanía. En cierto modo, hacemos funciones similares a las de una unidad de cultura científica de una universidad como podría ser la de Córdoba. Por un lado, comunicamos resultados de investigación, lanzamos notas de prensa, trabajamos en ese sentido junto a las instituciones andaluzas, las universidades y centros de investigación andaluces, y también coordinamos y organizamos actividades de divulgación. En este caso sí que de forma decidida nosotros no tenemos otra, y además es nuestra filosofía, que trabajar en red y trabajar con las instituciones andaluzas, con las universidades, con los centros de investigación. En este sentido, pues eso, coordinamos en Andalucía el proyecto europeo de la Noche Europea de los Investigadores, coordinamos la Semana de la Ciencia, los Cafés con Ciencia. Bueno, algunas de las acciones más relevantes que se desarrollan en cada una de las universidades y centros de investigación, de alguna forma las coordinamos a nivel andaluz desde la propia fundación. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en Horizonte Europa y en cómo Horizonte Europa significa de alguna forma una oportunidad para la comunicación y para la divulgación, más allá de lo que ha significado Horizonte 2020 y de lo que significaron programas marcos anteriores. En Horizonte 2020, que sería el punto de partida, la Comisión Europea de alguna forma ya sentó las bases para de alguna forma apostar por la comunicación, la difusión y la explotación de resultados. Eso fue un paso más, se partía casi de la nada, en programas marcos anteriores apenas se tenían en cuenta estos factores, y a partir de Horizonte 2020 se entendió que esto era fundamental, y luego en Horizonte Europa se ha dado un paso más adelante. ¿Por qué se consideraba que era fundamental? Y esto también sería válido para Horizonte Europa. Bueno, pues porque la financiación, se ha comentado antes, la financiación al final es financiación pública, procede de la Unión Europea, de los contribuyentes, y de alguna forma debe revertir en beneficios socioeconómicos para la sociedad. De alguna forma que ese esfuerzo que se hace en inversión para generar nuevos productos, nuevos conocimientos, de alguna forma ese beneficio vuelva hacia la ciudadanía y se acopla un poco, revierta de nuevo a la ciudadanía. Solo, lógicamente, en casos en los que el beneficio o el resultado de alguna forma puedan ser confidenciales por razones de seguridad o por razones económicas, pues en ese caso se considera, lógicamente, fuera de este marco del que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Al terminar Horizonte 2020 se hace balance, se hace un recuento un poco de resultados y se evalúa de qué forma ha marchado el programa marco que finalizó en 2020. Y se ve que en muchos de los proyectos financiados están marcadas las casillas, sobre todo relativas a comunicación, divulgación, difusión y explotación, pero de alguna forma son casillas marcadas que detrás no esconden más allá de algo muy laxo, muy pocas acciones o apenas acciones de comunicación. Simplemente se va de alguna forma a cumplir el expediente, a quedar bien con la Comisión Europea, a decir que se ha hecho, pero no hay una verdadera apuesta por la comunicación y la difusión de resultados. Son proyectos sobre todo centrados en la implementación, en la ejecución del proyecto, en la investigación que se plantea en ese proyecto, pero hay una falta de, a veces por conocimiento o falta de interés, una falta de motivación para ir más allá y abrirlo a la ciudadanía y comunicar y divulgar lo que se está investigando. ¿Por qué? Bueno, se ha comentado antes, lo ha comentado Irene, lo ha comentado Pablo también. Hay cierto desconocimiento a veces en cuanto a esos beneficios que se pueden obtener a partir de la comunicación y la divulgación. Beneficios que por un lado estarían los beneficios socioeconómicos, pues bueno, despertar vocaciones científicas, de todo esto ya hemos hablado. Bueno, abrir a la sociedad la investigación, acercarla a la ciudadanía, que sean conscientes de qué se emplea ese dinero dedicado a
a la investigación, pero también beneficios de alguna forma diríamos egoístas, es decir, para el propio grupo de investigación, que puede ver no solo la notoriedad de aparecer en medios, no solo el hecho de que se conozca lo que están haciendo, sino también se ha comentado antes, pues bueno, la posibilidad de que de alguna forma se pueda entrar en contacto con otros grupos de investigación que de alguna forma estén investigando en algo similar y que puedan estar interesados en colaborar para futuros proyectos. Posibles vías de financiación a partir de ese conocimiento público de lo que se está investigando, participación en foros que puedan surgir a partir de acciones de comunicación previas, de modo que podamos estar en contacto con agentes que pueden ser interesantes para el futuro, como también la posibilidad de beneficios ligados a políticas que de alguna forma se basen en ese conocimiento que estamos generando y que a lo mejor la clase política o las instituciones no conocían hasta que no se divulga. En fin, beneficios de todo tipo que a veces no están plenamente claros para quien lleva un proyecto de investigación. En definitiva, la comunicación no forma parte del diseño del proyecto, sino que de alguna forma se entiende que, bueno, es una actividad que al final se comunican resultados y poco más. No forma parte de forma transversal y a lo largo de toda la vida del proyecto de esa investigación. En Horizonte Europa, ¿qué ocurre? Se da un paso más allá y desde la misma base legal se establecen ya algunas bases para regular la presencia de la comunicación, la difusión y la explotación de resultados en los proyectos. En el artículo 39 se habla de que la Unión Europea hará todo lo posible por explotar los resultados y porque los beneficiarios lo hagan de forma directa o a través de terceros, si no lo pudieran hacer ellos de forma directa. Deberán difundir sus resultados además en un formato que sea accesible por el gran público a ser posible. En el artículo 51 sobre comunicación, información y publicidad y difusión se habla además de que la Comisión va a poner herramientas, va a facilitar medios para que eso se pueda hacer de la mejor forma posible, también pensando en la explotación de resultados, que es un plus que se añade con Horizonte Europa. Y es que en el ciclo de vida de cada proyecto, como decíamos antes, la comunicación y la difusión deberían formar parte de todo el proyecto desde el inicio, o al menos en las que hemos marcado en azul. Es decir, cuando comenzamos con un proyecto, cuando pensamos que tenemos una idea de proyecto, tenemos una investigación que pensamos que puede ser financiable por Europa, por alguna de las convocatorias europeas, y empezamos a darle vueltas a la idea, a ir marcando los objetivos y empezamos a planificar de alguna forma el proyecto. Ahí sería bueno ya de alguna forma pensar también en esa dimensión. Si no lo hacemos, por lo menos, sí que en la fase 3, en la búsqueda de socios, sí que deberíamos incorporar a un socio que sea un socio experto en comunicación, que desde el minuto 1 forme parte del futuro consorcio y que esté en la dinámica de grupo, que sepa que se está trabajando, de qué forma se está planificando esa propuesta que se va a enviar a la Comisión Europea para ser financiada y que de alguna forma forme parte integral de ese proyecto y no sea un añadido de última hora. Por experiencia propia os digo, y nos ha pasado que por cuestiones institucionales, etcétera, en algún proyecto hemos desembarcado ya con el tren en marcha, cuando el proyecto ya estaba desarrollado, cuando incluso el plan de comunicación estaba desarrollado y la propuesta enviada no sabemos por quién, y es muy complicado desarrollar las acciones de un plan que no está elaborado por profesionales de la comunicación, no está pensado de forma coherente para que siga la vida del proyecto, y cuando de alguna forma llegas ya cuando el proyecto está en marcha, te subes al tren, no sabes si te subes al vagón correcto, no sabes si estás en donde debes estar, quizás desde la coordinación ya tampoco te consideran uno más, y todo se hace mucho más complicado. Si no estamos desde el minuto 1, todo se complica mucho más. A partir de ahí se constituiría el consorcio, lógicamente, con todos los socios, incluyendo al socio experto en comunicación a ser posible. Entraríamos en la fase de formulación, redacción de esa propuesta, de esa aplicación. Ahí es clave nuevamente contar con las aportaciones de ese socio experto en comunicación. Parece obvio, pero muchas veces no pasa, como os comentaba antes. Pues para
qué? Pues para que se establezca esa estrategia de comunicación elaborada por profesionales, se tenga en cuenta el equipamiento que va a ser necesario, se tenga en cuenta el esfuerzo de personal, las horas que van a hacer falta para desarrollar ese trabajo, y de esa forma la dotación económica sea la correcta para poder atender esas necesidades con garantías. Con suerte, si todo va bien y el proyecto es coherente y la convocatoria lo permite, conseguiremos la aprobación de la Comisión Europea, y en la ejecución, lógicamente, ese socio debe ser el líder del paquete de trabajo de comunicación, debe ser quien lo ejecute y quien tenga, de alguna forma, hilo directo con la coordinación del proyecto para ir de la mano en cada acción que se ejecute. Y es porque en el impacto, en las propuestas, el impacto, que es donde se encaja la comunicación y la difusión, es uno de los tres factores, de los tres elementos con los que se valora cualquier proyecto europeo. Supongo que si trabajáis en proyecto europeo o habéis trabajado, más o menos conocéis que hay tres, que esto ya también pasaba con el Horizonte 2020, tres elementos que se valoran. El primero sería la excelencia, el segundo el impacto, que es donde estaría la comunicación y la difusión, y el tercero la ejecución o la implementación. ¿Qué ocurre? Pues bueno, lo que hablábamos antes. En muchos casos los grupos de investigación, si no cuentan con un socio de comunicación, normalmente atienden más o dedican más esfuerzo al apartado 1 de excelencia y al apartado 3 de implementación, y de alguna forma se olvida o se deja un poco más apartado el apartado 2, y bueno, pues con alguien que envía resultados a la prensa, o con una mínima página web, o poco más. Si no hay buenos profesionales detrás de esta estrategia de comunicación, seguramente se va a descuidar esta parte, y pueden surgir problemas a la hora de cumplir con los objetivos, o bien desde el inicio o bien sobre la marcha en la ejecución del proyecto, como os comentaba antes. Bien, sí. Como quiera. Vale. Hola, sí, vale. Bueno, como comentaba, queda claro que la sección de impacto es una de las más importantes. De hecho, en cierto modo siguen, aunque las tres se valoran con la misma puntuación, de 0 a 5, y para que un proyecto sea tenido en cuenta, al menos hay que conseguir 3 en cada uno de los apartados. E incluso con 3 en cada uno de los apartados, es decir, 9 puntos en total, no es suficiente para pasar un mínimo corte y que un proyecto sea financiado. Es decir, en algunos hace falta hasta un 4 sobre 5, y la de impacto aparece en segundo lugar, que en cierto modo indica la importancia que se le concede desde la Comisión Europea. Bueno, pues por todo ello, parece lógico que hay que desarrollar una estrategia bien planificada en comunicación y en difusión, que contemple 3 ámbitos: comunicación, difusión y explotación. ¿Qué se entiende en Horizonte Europa por comunicación, difusión y explotación? En el caso de comunicación se habla de alguna forma de un diálogo bidireccional con los públicos objetivos y en general con la ciudadanía general. ¿Esto qué quiere decir? Que además de dirigirnos a los públicos específicos de nuestro proyecto, debemos pensar en ciudadanía, debemos pensar en un público amplio al que no va a ser especialista, también en medios de comunicación, y al que tenemos que dirigirnos de alguna forma con un lenguaje capaz de llegar a cualquier tipo de público. Esa estrategia se va a extender durante toda la vida del proyecto. Por eso, no como decíamos antes, no al final para contar resultados, sino durante toda esa vida. Para la Unión Europea esto va a servir para contribuir a contar los beneficios que su financiación produce en la sociedad y esos desafíos sociales que se abordan. Y bueno, pues para ello hay que hacer ese plan de comunicación de modo que todo lo tengamos bien definido. Acciones típicas que habría que hacer o que habría que contemplar dentro de un plan de comunicación y que se pueden hacer bien, mal o regular, sería tener una página web del proyecto, no algo alojado en Internet con el nombre del proyecto, sino una página donde realmente podamos contar, cualquiera que se acerque a ese proyecto y sin saber nada, de alguna forma sepa qué se está investigando o qué se ha investigado, que
que a veces no hay forma de encontrar esa información, salvo que formes parte del mismo grupo de investigación, y es complicado de alguna forma comunicar si la página web realmente no transmite en qué se está trabajando, ¿no? Presencia activa en redes sociales, ya hemos hablado también antes de eso, de alguna forma participar en el debate público, mover todos los hitos y todo lo que se está haciendo en el proyecto, pero también participar en el debate relacionado con los temas sobre los que vaya nuestro proyecto de investigación. Incluir, a ser posible, un kit de prensa descargable, es decir, los elementos básicos para que cualquier persona, posiblemente periodista, pero no solamente, posiblemente también puede ser una institución interesada, se pueda descargar de modo que tenga información básica en un solo lugar del proyecto. Trabajar en comunicados, en notas de prensa, en cada uno de los hitos que aborda el proyecto, también al final, lógicamente. Trabajar en marketing de contenidos, es decir, trabajar contenidos, trabajar textos, trabajar información relacionada con el tema al que se dedique nuestro proyecto, si es sobre cambio climático, si es sobre salud, si es sobre... Hay temas que son, lógicamente, se prestan más y son más fáciles de trabajar que otros, a lo mejor, pero ese tipo de contenidos nos van a mantener, como decíamos antes, en el debate, nos van a generar un mejor posicionamiento y nos van a dar una mayor visibilidad. Trabajar y participar en eventos, hacer networking, que los miembros del proyecto de investigación estén activos, participen en eventos y foros donde puedan adquirir visibilidad y hacer labores de relaciones públicas con otro tipo de públicos donde puedan de alguna forma ganar esa visibilidad, y la posibilidad de trabajar en publicidad o campañas. En cuanto a difusión, sería la divulgación o la transmisión de conocimiento de los resultados del proyecto a audiencias que puedan estar per se ya interesadas en nuestro proyecto. En este caso, de alguna forma, la difusión va ligada también a una posterior explotación de resultados. Es decir, serían públicos como investigadores, industria, legisladores, etcétera, que de alguna forma puedan aprovechar o puedan considerar útiles los resultados y el trabajo que estamos desarrollando, y que puedan de alguna forma colaborar con nosotros en la explotación o en aprovechar ese resultado. Igual, debe planificarse desde el inicio y establecer una estrategia diferenciada para cada tipo de público. El objetivo es que ese público, pues bueno, como decíamos, pueda hacer uso de ello en línea con la Open Science que promueve la Comisión Europea, también en el marco de la investigación y la innovación responsable de la RRI. Bueno, de alguna forma abrir nuestro proyecto a este tipo de públicos. Acciones típicas de difusión serían desde las publicaciones científicas y libros o las conferencias y talleres, hasta el acceso abierto a bases de datos o a informes que van a describir ese proceso o ese progreso de la investigación. Acciones específicas con grupos, con tipos de público que de alguna forma puede estar interesado en nuestro proyecto. Por ejemplo, si es algo sanitario, podemos organizar encuentros, reuniones, por ejemplo, en un hospital con profesionales que puedan estar interesados en lo que estamos haciendo, porque pueden de alguna forma aprovechar a posteriori este trabajo. Acciones también que nos liguen a responsables políticos, que puedan de alguna forma aprovechar también ese resultado para nuevas leyes, por ejemplo, o cambios legislativos, etcétera. Y en cuanto a la explotación, pues como decía, de alguna forma va ligado. Sería el paso siguiente, aprovechar estos resultados para desarrollar, crear y comercializar un producto o un proceso a partir de esos resultados. Son resultados explotables, aquellos que pueden ser aprovechados a partir de esa difusión, pues por este tipo de público, la comunidad científica, la industria, la educación o los responsables políticos. También hay que establecer una estrategia, y en este caso estos resultados se van a concentrar sobre todo al final del proyecto y una vez que el proyecto termine y esos resultados sean explotados. En este caso hay que tener en cuenta, o hay que tener cuidado un poco con los derechos de propiedad intelectual cuando se deriven derechos de propiedad intelectual de nuestro trabajo. Pues hay que establecer cómo se pueden explotar, quién lo puede establecer y en qué momento y de qué forma. Eso hay que tenerlo siempre, esas premisas muy claras.
Acciones pues, podrían ser la reutilización de avances científicos, pues, bueno, modelos, prototipos, cualquier dato disponible generado que pueda ser explotado posteriormente, el uso con fines de comercialización de prototipos o datos que puedan ser reaprovechados, como decía también antes, la información que pueda ser útil para legisladores para la elaboración de nuevas políticas, o el desarrollo en el ámbito educativo de programas de educación o de formación a partir de esos conocimientos generados. ¿Y cómo elaboramos un plan de difusión y de comunicación en un proyecto europeo de Horizonte Europa? Bueno, pues no difiere demasiado de alguna forma de un plan de comunicación al uso que podría desarrollarse y que, digamos, un equipo de comunicación pueda tener en mente. De alguna forma, lo primero sería establecer claros los objetivos, que en primer lugar deberían ser informar, lógicamente, conseguir un mayor impacto informando sobre el proyecto, involucrar a los grupos objetivos, a los grupos a los que nos queremos dirigir y llamarlos en ocasiones a la acción para que participen en ciertas acciones. De alguna forma, maximizar ese impacto y que todas las acciones que llevemos en marcha de alguna forma estén justificadas. En cuanto a los públicos, hay que identificar los públicos relevantes a los que nos queremos dirigir. Si un proyecto, por ejemplo, está muy relacionado con un público muy específico, seguramente ese va a ser el prioritario. En cualquier caso, no podemos descuidar otros públicos secundarios, pero sí que priorizar aquellos que nos van a conceder un mayor impacto objetivo para el público para el proyecto para el que estamos trabajando. En cuanto a los canales, que también se ha comentado antes, no todos los canales son válidos para todos los tipos de público. Hay que identificar las plataformas más adecuadas. Si nuestro público va a ser la comunidad científica para alguna acción, pues lógicamente tendremos que ir a lo mejor a revistas especializadas, redes profesionales. Si nuestro público van a ser personas de la tercera edad, pues no parece buena idea que hagamos acciones de comunicación en TikTok o en Twitch o en plataformas donde no nos vamos a encontrar de ninguna forma. Es decir, que hay que pensar qué canal para cada público. Y tener en cuenta esos patrones de uso, pues bueno, cuándo se utilizan, cómo se utilizan, quién los utiliza, de modo que sigamos un poco los códigos marcados para cada canal. Aún así, debemos en la medida de lo posible diversificar y utilizar varios canales, utilizar un mix de elementos de modo que podamos intentar abordar a ese público de distintos ámbitos y aumentar el impacto deseado. En cuanto al mensaje, pues va un poco ligado a lo mismo. Cada público va a necesitar un tipo de mensaje diferente, con un lenguaje específico, con una regla y un requisito diferente también en función de dónde coloquemos ese mensaje, a través de qué canal. Eso no quita que en general debemos mantener cierta coherencia, de modo que todo lo que comuniquemos, todos los mensajes que transmitamos, de alguna forma tengan bajo sí una misma historia general, una coherencia que se englobe y que no sean contradictorios, porque no parecería lógico que se contradigan o que de alguna forma no sigan una estrategia común. Y algo que a mí me gusta siempre decir mucho es la importancia de la comunicación interna. En un proyecto europeo es clave tener en cuenta la comunicación interna, algo que muchas veces se olvida y nos basamos solo en, vale, vamos a comunicar a medios, vamos a buscar a públicos, vamos a lanzar notas de prensa. La comunicación interna es clave. Estamos hablando de proyectos que duran varios años, en el que participan decenas de personas normalmente de distintos países, de distintas instituciones, con distinta formación, en distintas áreas de conocimiento y que cuentan con diferentes culturas de trabajo. Y encajar todas esas piezas no es nada fácil. En muchos casos va a haber problemas de falta de comunicación, de falta de confianza, y eso puede acabar con el éxito de un proyecto o hacer que sea todo mucho más complicado. Estamos hablando de años en los que hay que trabajar juntos y con el mismo objetivo. Entonces eso hay que dejarlo claro desde el principio. El resultado va a depender de esa calidad de la comunicación. Si trabajamos bien juntos, todo va a ir mucho mejor, con las dificultades que va a tener todo proyecto, pero si no hay esa confianza y esa cooperación, pues vamos a añadir más piedras al camino de las que ya de por sí podemos tener en un proyecto de investigación. Por eso esa comunicación interna debe tener en cuenta la cooperación y la comunicación a todos los niveles, es decir, entre todos los paquetes de trabajo, entre todos los paquetes de trabajo con respecto a la coordinación o del paquete de comunicación
con respecto al resto de socios, es decir, en distintas direcciones. De modo que, como decíamos antes, pues por ejemplo, el paquete de comunicación o los líderes de paquete tengan vía directa con la coordinación, de modo que la acción sea lo más coordinada, nunca mejor dicho, lo más coordinada y lo más coherente posible a la hora de caminar todos juntos y que no haya problemas a la hora de ejecutar cualquiera de las acciones previamente planificadas. Por eso cada proyecto debería realizar de alguna forma una inversión previa en comunicación interna, que de alguna forma integre, si es necesario, talleres desde el mismo kick-off meeting, desde el mismo encuentro que da pie o que relanza el proyecto, talleres básicos de comunicación interna y de comunicación externa. Que se establezcan claramente cuáles van a ser los procedimientos de comunicación interna, si van a ser por reuniones físicas, cuáles van a ser por correo, si vamos a utilizar herramientas en las que de alguna forma, de forma gráfica, todos los socios puedan tener acceso, o los socios implicados por cada acción, al flujo de trabajo para ser consciente de en qué momento se encuentra cada una de las tareas y quién está directamente interpelado por esa tarea para poder trabajar ahí. Si vamos a utilizar para eso plataformas como Trello, plataformas como Slack o cualquier otra, y que todo el mundo sepa utilizarla y de alguna forma esté familiarizado con cómo va a ir y cómo se va a poner en marcha. Si se va a utilizar Zoom, si se va a utilizar Meet para encuentros online que de alguna forma agilicen ese contacto diario. Además, sería bueno orientar a los socios cómo se va a ejecutar la comunicación externa y que tengan ciertas pautas internamente para caminar todos de la mano. Todo ello se debe evaluar de forma periódica o bien en distintos hitos del proyecto, conforme vayan llegando, o en meses claves, pues bueno, mes 6, 12, 24, etcétera, según se establezca en la planificación previa, sin que eso sea óbice para que se haga una monitorización continua, es decir, se vaya evaluando de forma continua si puede surgir cualquier problema que de alguna forma merezca una rectificación, una reorientación de alguna de las acciones previstas, de modo que esos problemas se detecten lo antes posible y se resuelvan lo antes posible antes de que lleguen realmente a generarnos algún problema mayor. Entonces, cuando ya estamos preparando esa propuesta y tenemos que tener en cuenta todos estos factores, habría que tener en cuenta, como decíamos desde el inicio, que en Horizonte Europa, con respecto a H2020, la comunicación, la difusión y la explotación ganan peso, ganan importancia, se les concede más importancia. Desde la propuesta se nos pide ya que pensemos en estos factores. De alguna forma se establece de forma más clara cuál es el rol, cuál va a ser el papel que va a tener cada uno de los socios en el proyecto, y además se nos va a pedir, con un lenguaje más específico sobre comunicación, difusión y explotación, que definamos qué acciones y quién va a generar o va a implementar esas acciones. Las políticas y la estrategia de comunicación, difusión y explotación van a formar parte del apartado que es Impact Pathway de la propuesta estándar de Horizonte Europa, y ahí hay que demostrar el impacto que pensamos que va a tener en la sociedad. Ese apartado que está en el 2.1 luego va a ir acompañado de una concreción de esa estrategia. Nos van a pedir además informes intermedios durante la vida del proyecto, incluso alguno puede a posteriori, tras el final del proyecto. A cambio, digamos, también la comisión está promoviendo y quiere promover más herramientas que de alguna forma faciliten este trabajo, sobre todo dirigidas hacia la explotación, luego las veremos, de resultados, y el fomento también de esa explotación por parte de terceros si nosotros, como responsables del proyecto, no vamos a explotar esos resultados. Entonces, en la preparación, lo que nos van a pedir en Horizonte Europa no va a ser tanto un plan completo y extenso, sino que nos van a pedir en esta ocasión una breve descripción, un esbozo del plan de comunicación, que realmente siente las bases de lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo, de modo que luego nos van a pedir a posteriori, una vez que el proyecto está financiado, si está seleccionado, nos van a pedir que en los próximos 6 meses sí que entreguemos un plan detallado de ese proyecto en forma de entregable, de deliverable. ¿Esto por qué se hace? Se entiende que una vez que el proyecto esté en marcha y todos los socios estén trabajando, ya estén en materia, quizá vamos a tener una foto más exacta
de las necesidades que vamos a tener para el proyecto, de cómo trabaja cada uno de los socios y cómo podemos abordar de una mejor manera la comunicación y la difusión, con lo cual de alguna forma dan ese margen de 6 meses para que pasemos de un esbozo y un borrador, por así decirlo, o un adelanto del plan de comunicación y difusión a algo más concreto que vamos a presentar 6 meses después de la aprobación. Ese plan, además, en cualquier caso, se puede actualizar durante la vida del proyecto. En el apartado 2.2, en el siguiente, sería donde habría que, de Key Impact Pathway, sería donde deberíamos redactar ese breve plan. Son 5 páginas lo que nos van a pedir. Aquí abajo podéis ver el extracto de lo que va a aparecer en la plantilla que estándar que se utiliza, y son 5 páginas incluyendo una tabla final que veremos ahora, con lo cual estamos hablando que no hay mucho espacio para contar todo lo que hay que hacer si vamos a añadir, además de todos los elementos anteriores, un cronograma donde repartamos o contemos en el tiempo cómo vamos a ejecutar ese plan de comunicación. Y en esas 5 páginas, como apartado 2.3, debe ir esta tabla a modo de listado resumen que también se incorpora a Horizonte Europa y en el que vamos a contar también un poco qué acciones se van a hacer y la difusión y el impacto esperado de cada una de ellas. En la justificación del proyecto también vamos a trabajar más con tablas que en Horizonte Europa, donde sí se pedía como más literatura, más parrafadas para contar todo lo que se había hecho. En este caso, para el tema de difusión, comunicación, etcétera, nos van a pedir que cumplimentemos esta tabla en la que vamos a contar qué acciones hemos ejecutado, qué resultados hemos obtenido. Para eso es muy útil, por ejemplo, hablábamos antes de esos informes que podemos obtener por parte de nuestra institución de qué impacto han tenido pues, en una nota de prensa o qué impacto ha tenido una acción de divulgación. Pues bueno, todo eso habría que plasmarlo aquí y de alguna forma también contar si a lo mejor alguna de esas acciones todavía está en marcha, ya está finalizada o no se ha ejecutado todavía. Y tras la finalización, la comisión va a hacer un seguimiento, va a ver de qué forma se difunde y se explotan esos resultados una vez que finaliza. Si un año después no se han explotado los resultados, se nos va a pedir que utilicemos una plataforma como la Horizon Resource Platform, que ahora después veremos, que promueve la propia comisión, de modo que hacemos visibles y compartamos de alguna forma los resultados explotables. Más adelante, además, también se habilita un cuestionario en el que nos van a preguntar por el progreso, las necesidades, dificultades, etcétera, ligadas a esto. La idea también se supone que es, durante la vida del propio programa marco, estos 7 próximos años, de alguna forma la comisión ir mejorando los mecanismos, también haciendo una evaluación continua interna de estos mecanismos para, a lo largo de los 7 años, mejorarlo o hacerlo lo mejor posible. Estas nuevas herramientas que decíamos antes, que la comisión ha puesto a disposición de los beneficiarios, de quienes reciben fondos de la Comisión Europea y tienen un proyecto de investigación, ayudan a aumentar sobre todo la difusión y la explotación de resultados. La primera de ellas es la Horizon Resource Platform, que os comentaba antes, se lanzó en 2019, es como experiencia piloto y se ha renovado recientemente. Es gratuita como todas las herramientas que vamos a ver. La idea es que los beneficiarios compartan y añadan a esta herramienta los resultados clave explotables, los KER, y que sirva de alguna forma para que puedan ser reaprovechados, para establecer contacto con otros socios que de alguna forma puedan ayudarnos o puedan contribuir a nuestro proyecto y bueno, e incluso se puede establecer qué tipo de ayuda buscamos si queremos colaborar o queremos buscar apoyo por parte de alguna institución externa. Y vamos a verlo aquí. Every day, thousands of European researchers spend hours in their labs, on their computers, and in their project facilities to find solutions to the many important challenges we face today. But how can we turn their science and research results into innovations? Innovations which are valuable for our economy and society, and which contribute to a better and sustainable future. It's not an easy question to answer, but what if we created a platform, a place that allows researchers and innovators to showcase their results, where they can network and forge partnerships, a place where they can be discovered by investors seeking opportunities, where politicians can look for valuable insights, somewhere where these results can flourish into innovations and contribute to a sustainable life on our planet. Welcome to the Horizon Results Platform, a place where results matter.
Como veis, en general, la filosofía es aprovechar esos resultados, darle la máxima difusión y, en cierto modo, una orientación muy hacia el mercado, es decir, hacia aprovecharlo tanto para políticas como productos, etcétera. Esa es un poco la nueva filosofía en la que se incide más ahora en Horizonte Europa. Ligado a eso estaría la Horizon Research Platform TV, que es un repositorio audiovisual de la plataforma, donde podemos ver vídeos sobre los expertos dicen, por ejemplo, son entrevistas o podcasts en los que los propios expertos comparten su conocimiento y su experiencia en la plataforma, o Inspírate, que son testimonios donde podemos ver ideas que de alguna forma nos sirvan para tanto usar la plataforma como para nos sirvan un poco de experiencia o de referente para nuestra propia investigación, o si pensamos convertir esa idea en una iniciativa empresarial. Tenemos como segunda herramienta la Horizon Resource Booster. En este caso es una herramienta también gratuita, como decía, todas son gratuitas, impulsada por la Comisión Europea, que en este caso, digamos, ha encargado la tarea a una empresa italiana, a Meta Group, con idea de que sirva de acompañamiento y de tutelaje a aquellos proyectos que quieran dar un paso más allá y les permitan, de alguna forma, impulsar ese impacto que quieren darle a su proyecto, a los resultados de su proyecto. Pueden ser para un solo proyecto o un grupo de proyectos que tengan a lo mejor fines o resultados compatibles, y en este caso hay tres servicios que prestan y que podemos elegir. Desde el diseño de una estrategia de diseminación, de difusión y de explotación, o el desarrollo de un plan de negocio si ya estamos en una fase posterior y pensamos que ese paso es el que nos falta a la hora de intentar lanzar nuestra idea y convertirla en un producto que queramos vender, o la salida a mercado, que sería el tercer servicio que nos presta la plataforma, la Horizon Research Booster. Luego tenemos la Open Research Europe, que es una plataforma de publicación de acceso abierto, un poco diferente a cualquier otra publicación científica. Se puede usar para publicar cualquier resultado de investigación proveniente de programas financiados en I+I por la Comisión Europea. Sigue la línea también de la ciencia abierta, de la Open Science de la RRI, y bueno, un equipo editorial, lo que va a hacer el equipo editorial es básicamente velar por que se cumplan las políticas y pautas éticas. Luego la revisión abierta por pares va a ser un poco diferente y vamos a verla aquí. At Open Research Europe, we are proud to offer an open, transparent and robust post-publication peer review process. Our innovative model puts transparency center stage, so peer review becomes a constructive, collaborative conversation within the research community. Our peer review process is formal, invited and open. Peer review takes place after the article has been published. Your research can be read and cited without further delay while expert reviewers assess it. Open Research Europe has no editors who make decisions to accept or reject articles or identify suitable reviewers. We ask you, the author, to identify 5 appropriate reviewers before publication. They must be experts in the field and able to provide unbiased reports on your article. You must continue to suggest reviewers until the peer review process is complete. To help you through the process, we have a reviewer finder tool. Our editorial team carry out thorough checks on your suggested reviewers to ensure that they are qualified and meet our reviewer criteria. Reports are published alongside the article with reviewer names and affiliations. This transparency promotes a positive and collaborative peer review process that we believe benefits your research. We recommend that you address feedback from reviewers by commenting on peer review reports and publishing new versions of your article. This openness means that other readers can comment publicly on the articles and peer reviews, making the process a collaborative exercise within the research community. Are you ready to submit? For more information about Open Research Europe, visit open-research-europe.ec.europa.eu. Bueno, y en resumen,
queda claro que las actividades de comunicación, difusión y explotación en Horizonte Europa forman parte integral de la propuesta, son más importantes que nunca y deben incluirse en esa planificación desde el inicio y durante toda la vida del proyecto. Para ello hace falta, en la medida de lo posible, un cambio de mentalidad. Podría servir de inspiración quizás lo que hace la comunidad empresarial, donde la comunicación empresarial se ha encajado en toda la vida de la actividad de cualquier empresa de cierto tamaño, de forma que la comunicación no sea un añadido externo, sino que forme parte de todo el engranaje, y asimilar que esa comunicación es una competencia profesional que deben desarrollar los profesionales de la comunicación y que formen parte también a su vez ellos de ese proyecto. En cuanto al personal, pues eso, involucrar a profesionales de la comunicación de la misma manera que se involucran a investigadores, se involucra a ingenieros, se involucra a profesionales de la ciencia. Y para ello pues se pueden utilizar recursos propios, gabinetes de comunicación, unidades de cultura científica, incluir a empresas o instituciones especializadas en proyectos europeos o en comunicación de proyectos europeos, o recurrir a la subcontratación, quizá como último recurso, puesto que va a ser un socio un poco externo a ese proyecto y sería un poco alguien que no está de forma continua participando en el proyecto. En cuanto a la solicitud, tener en cuenta que la estrategia de comunicación es obligatoria, que debemos tener en cuenta esas diferentes culturas de trabajo entre distintas instituciones, distintos países, etcétera. Incorporar a esos profesionales de la comunicación desde el primer día y tener en cuenta todos los costes asociados a las tareas de comunicación, que no son un extra, sino que forman parte del mismo proyecto. En cuanto a la estructura, quien lleve la comunicación debe ser líder del paquete de comunicación y trabajar de forma coordinada, tener hilo directo con la coordinación del proyecto, lo que comentábamos antes, si no todo se vuelve mucho más complicado. Y en cuanto a la ejecución, pues extenderlo durante todo el periodo de vida de ese proyecto y no olvidar no solo la comunicación externa, sino tampoco olvidar la comunicación interna, que es clave para todo lo que estamos planteando. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o algo. Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere plantear algo? ¿Alguna cuestión? ¿No? Yo sí te quiero, Miguel, preguntarte una cosa que me parece muy interesante cuando has hablado de la comunicación interna, que es muy cierto que muchas veces los proyectos se olvidan de eso y yo creo que es fundamental para mantener la cohesión de un grupo que a lo mejor está compuesto, como dices, por un montón de personas con diferentes culturas y demás. Entonces yo quería preguntarte, algunos de los investigadores que están aquí participan en proyectos europeos, si nos puede poner algún ejemplo de alguna acción de comunicación interna que les pueda ser útil para implantar en su... o para... Bueno, habíamos estado hablando, yo creo que desde la primera reunión yo creo que es clave eso, o sea, hacer un trabajo ya de comunicación interna, de hacerlo sentir parte de un grupo, generar un espacio donde haya comunicación, pues hablábamos desde el uso de Slack o de Trello, de alguna plataforma en la que de alguna forma se pueda generar comunicación, permanezca, todo el mundo pueda ser consciente de ese flujo de trabajo, de cómo marcha cada una de las tareas, eso podría ser muy útil, establecer vías sencillas de alguna forma de comunicación, quizá desde lo más básico que pueda ser en función de tareas o de paquetes de trabajo hasta algo tan sencillo, aunque a veces lo huimos, que es como tener un grupo de WhatsApp donde haya una comunicación constante entre un grupo muy reducido de personas, para que no se genere ruido, que son a lo mejor responsables de esos paquetes de trabajo, es decir, generar mecanismos de alguna forma que integren y que generen comunidad en ese grupo. Y luego, sí, también es importante, pues eso, que todos sean conscientes de cuál es la estrategia hacia afuera de la comunicación y que de alguna forma todo el mundo vaya de forma coordinada. Y eso hay que hacerlo internamente. Todo eso es un trabajo que se hace internamente, tanto desde la primera reunión física, digamos, que por fin ya podemos volver a tener reuniones físicas, que es un paso importante, hasta en cualquier encuentro online y, pues eso, en la generación de espacios donde, digamos, de alguna forma sintamos que formamos parte de esa comunidad. De ahí la importancia, Miguel, también, como has comentado, de que la persona o persona responsable del paquete de comunicación no trabaje al margen, claro, sino que sea parte central y claro, trabaje codo a codo con la coordinación y dirección. Claro, porque si no, le va a faltar mucha información. Va a depender mucho de que haya
cierto hilo con la persona que coordine y aún así, de alguna forma, está fuera de esos encuentros, de esas reuniones, de todo lo que se trabaja en el proyecto, o al menos está fuera de parte de ese proyecto. Incluso, como nos ha pasado y como comentaba antes a nosotros, se ha perdido la parte en la que el proyecto se gesta y tú preparas la propuesta y piensas en una estrategia de comunicación que es coherente con ese proyecto y que de alguna forma trabaja los públicos objetivos y los mensajes que ese proyecto quiere lanzar a la ciudadanía. Eso, si tú no estás desde el inicio, no lo vas a trabajar. Y Miguel, una última pregunta y con esto termino porque nos acercamos ya a la hora del último ponente. Hay una cosa que no me ha quedado muy clara, que decías que pasado un año de la conclusión del proyecto había como que demostrar cierta transferencia o cierta... No sé si me puedes explicar esto, que no me ha quedado del todo. Sí, por parte de la Comisión Europea lo que nos van a pedir es que los resultados sean explotables, sean explotados, de hecho, ¿no? Entonces, si no lo explotamos nosotros, por eso decía lo de la explotación por terceras partes. Es decir, si nosotros no lo explotamos, lo que nos van a pedir es que lo compartamos en plataforma para que esos resultados explotables sean explotados por terceras partes o de forma conjunta a nosotros por terceras partes que se interesen y que de alguna forma se puedan explotar de forma conjunta. Es decir, hay un interés creciente en la Comisión Europea por esa parte de la explotación, de la conversión en producto o comercialización de alguna forma o aprovechamiento de lo que genere cada uno de los proyectos de investigación. Por un lado, apertura a la comunidad científica y por otro lado, ese aprovechamiento tanto en forma de posible ley o posible innovación legislativa, si es relevante, o que se convierta en producto por parte de empresas o por parte de otros grupos de investigación que existen interesados. Entonces te dan un margen de un año y a partir de ahí te piden o te exigen que es este tipo de plataforma. Estupendo. Bueno, pues alguna pregunta más antes de que pasemos. Mira, por aquí hay dos preguntas. Buenas. Marta, yo soy periodista y trabajo llevando la comunicación de dos proyectos HE 2020 y yo quería preguntar justo la pregunta contraria a la que ha hecho Pablo. Él hablaba de comunicación interna y yo quiero preguntarte por la comunicación externa, porque sí que noto que aunque hay paquetes de trabajo específicos de comunicación en estos proyectos, les cuesta mucho el comunicar día a día, ¿no? Mi trabajo es estar ahí para ir comunicando, haciendo un goteo continuo, pero veo que muchos todavía están enfocados, ¿no? los investigadores e investigadoras en el resultado final, ¿no? Claro. Ya te contaré porque todavía no te puedo contar nada. Entonces, ¿cómo hacerles cambiar esa mentalidad de no, si es que yo estoy aquí para que día a día vayas contándome un poco cómo evoluciona esto y no esperar a que termine los 4 años de proyecto para contarlo todo del tirón, ¿no? Claro, eso es una tarea yo creo constante de eso, de goteo y de insistencia y que de alguna forma cambian la mentalidad. Es decir, desde la Comisión Europea de Horizonte Europa ya se nos pide eso, ya se nos pide que ese plan forme parte de toda la vida, que durante la vida del proyecto, desde el inicio hasta el final, vayamos contando qué se está haciendo, en qué se está trabajando, que comuniquemos también temas o historias relacionadas con nuestro proyecto, no tiene por qué ser solo el proyecto. Es decir, que de alguna forma nuestro proyecto forme parte del debate público. Claro. Eso es lo que de alguna forma también en clave de comunicación interna hay que hacer entender a los socios, que hay un paquete de comunicación que es clave para la Comisión Europea y que luego nos van a pedir cuentas a la hora de justificar y que de alguna forma tenemos que trabajarlo. Y no se trabaja solo contando una nota de prensa al final de qué ha pasado. Vale, hay que contar todo el proceso. Eso es lo que nos pide la Comisión. Quizá por la vía de la fuerza igual sea más fácil de entender a veces y por la vía de que hay que justificarlo luego en unas plantillas que hay que subir al portal de la Comisión Europea y que hay que plasmar esos resultados. No podemos decir en una justificación intermedia de un proyecto no se ha hecho nada o se ha hecho la web, pero nada más porque estamos esperando resultados. Con lo cual, de alguna forma hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que eso en general está cambiando, pero cuesta tiempo ir incorporando esos nuevos conceptos. O sea que bueno, es un trabajo de goteo y de pico y pala. Claro. Sí, está un poco relacionada con esto, porque a la hora de el trabajo, ¿no? El tiempo de dedicación a esta parte del proyecto, claro, por una parte se puede derivar, ¿no? A un equipo externo, ¿no? Que planifique, ¿no? Pero al final, como decía Irene, ¿no? Pues siempre es mejor divulgar en primera persona, ¿no? El investigador sea... Pero claro, nos encontramos que a la hora de
gestionar un proyecto, pues son muchas las tareas, ¿no? Los investigadores principales pues están hasta aquí, tienen clases, tienen proyectos, cursos, gestión del propio proyecto, porque la administración pues mucha recae en el propio investigador, la propia actividad de investigación en el proyecto, ¿vale? Y si además tiene que haber también otra parte más, el tema de la divulgación, pues al final le falta tiempo, ¿no? Yo creo, no sé si perdón, no sé si, vale. Yo creo que eso es un trabajo de todos al final. Depende de qué acción estemos haciendo, la hace un investigador o una investigadora en primera persona, pero bueno, una nota de prensa no, la página web no, redes tampoco. Es decir, eso en principio lo debe hacer el equipo de comunicación que sea socio de ese proyecto europeo, vamos, como ocurre contigo. Entonces la idea es que el equipo de comunicación sea quien ejecute y lleve las riendas de ese trabajo. Los investigadores lo que sí tienen que estar de alguna forma o deben estar es abiertos a esa colaboración, a facilitar el trabajo a quien lleve el paquete de comunicación para que pueda tener la información suficiente para ejecutar esas acciones. Y luego sí que es verdad que en participación en foros, como hablábamos antes, o en congresos, no congresos científicos, me refiero a congresos de comunicación o de difusión o sobre el tema que estemos investigando, o en acciones de divulgación tipo la noche, semana, etcétera, ahí sí que es muy interesante, y el valor que tiene ese tipo de acciones es que son los propios investigadores en primera persona. Efectivamente eso requiere un esfuerzo y además no está compensado, como hemos hablado esta mañana. Ese es el problema, pero de alguna forma eso sí que es un valor añadido, que estén los investigadores en primera persona contando lo que están haciendo y de alguna forma acercárselo a la ciudadanía, acercárselo a los más jóvenes, despertando vocaciones científicas, sobre todo a las niñas, como comentaba Irene. Ese tipo de acciones sí tiene valor, que el investigador y en muchos casos la investigadora sobre todo sean referentes para los niños y para la ciudadanía. Pero el resto de acciones, o muchas de las acciones, no se trata de que les dediquéis tiempo vosotros como investigadores, sino que confiéis de alguna forma y trabajéis de forma conjunta. Sí va a requerir cierto tiempo para facilitar información, para que se pueda trabajar, pero el trabajo, digamos, lo tiene que desarrollar el equipo de comunicación. Muchas gracias. Pues estamos ya en hora, lo vamos a dejar. Muchas gracias, Miguel.